Bienvenidos viajeros a los campos de batalla olvidados y a las intrigas de la corona, a un capítulo que resuena con el choque de acero y el peso del destino en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que, hace más de 500 años, puso un final sangriento a una de las épocas más tumultuosas de Inglaterra y dio origen a una de sus dinastías más icónicas. Hoy es 22 de agosto. En esta fecha de 1485, en un campo empapado por la lluvia en Leicestershire, dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Bosworth Field. No fue solo una escaramuza más en la larga y brutal Guerra de las Dos Rosas. Fue el clímax dramático de un conflicto dinástico, el final ignominioso de un rey y el ascenso improbable de un exiliado. Con la caída del último monarca Plantagenet, un nuevo linaje, los Tudor, tomaría las riendas del poder, transformando Inglaterra para siempre. ¿Cómo se llegó a esta confrontación decisiva, donde la lealtad y la traición se jugaron en un solo día? ¿Y por qué el 22 de agosto de 1485 no es solo una fecha de batalla, sino el día que simboliza el fin de una era medieval, la forja de una nueva identidad nacional y la fragilidad de la corona frente a la ambición y la traición? Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de reyes controvertidos, de sangre derramada y del nacimiento de un nuevo orden bajo el signo de la rosa. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en Bosworth Field el 22 de agosto de 1485, debemos transportarnos a una Inglaterra inmersa en una sangrienta guerra civil de 30 años, la Guerra de las Dos Rosas. Desde 1455, dos ramas de la Casa Real de Plantagenet, los Lancaster, simbolizados por la rosa roja, y los York, por la rosa blanca, se habían disputado violentamente el trono. Fue una época de intrigas palaciegas, asesinatos políticos y batallas brutales que diezmaron a la nobleza inglesa y sumieron al país en la inestabilidad. En el centro de esta maraña de poder se encontraba el rey que sería el último de los Plantagenet en morir en batalla, Ricardo III. Ascendido al trono en 1483 en circunstancias altamente controvertidas, Ricardo había consolidado su poder tras la muerte de su hermano, Eduardo IV. Su reputación, eternamente manchada por la leyenda negra, está ligada a la desaparición de sus jóvenes sobrinos, los príncipes de la Torre, hijos de Eduardo IV, quienes fueron vistos por última vez bajo su custodia y que se presume fueron asesinados. Para muchos, Ricardo era un usurpador, un tirano. Para otros, un rey injustamente difamado por sus sucesores. Pero su reinado, aunque breve, fue de una precariedad constante. Mientras tanto, en el exilio en Francia, un joven de 28 años observaba y planeaba su regreso. Su nombre era Henry Tudor, Enrique Tudor. Su reclamo al trono era, en el mejor de los casos, débil, descendía de una línea ilegítima de los Lancaster. Sin embargo, en un momento de agotamiento o división en Inglaterra, y con el apoyo de algunos nobles descontentos y del rey de Francia, Carlos VIII, Enrique Tudor vio su oportunidad. Había pasado gran parte de su vida adulta como fugitivo, pero ahora, con un ejército de mercenarios y exiliados, se preparaba para reclamar lo que consideraba su derecho. Enrique Tudor, con una fuerza relativamente pequeña, desembarcó el 7 de agosto de 1485 en Meaby, Gales, su tierra natal. Su ejército, compuesto por apenas 2.000 hombres, inició una marcha audaz a través de Gales y el oeste de Inglaterra. A medida que avanzaba, su contingente crecía, uniéndose a él algunos nobles galeses y pequeños grupos de partidarios. La noticia de su llegada se extendió como un reguero de pólvora, desatando la alarma en la corte de Ricardo III. Ricardo, un líder militar experimentado y un estratega formidable, no subestimó la amenaza. Rápidamente movilizó sus fuerzas. Su ejército era numéricamente superior al de Enrique, posiblemente entre 8.000 y 12.000 hombres, y estaba compuesto por soldados curtidos en la batalla. Sin embargo, Ricardo tenía un punto débil crucial. Las lealtades de algunos de sus nobles eran dudosas. Especialmente preocupante era la posición de los hermanos Stanley, Sir William Stanley y Lord Thomas Stanley. Lord Stanley era el padrastro de Enrique Tudor, pero había jugado a dos bandas durante toda la guerra, cambiando de bando según conviniera. Con sus propias fuerzas de varios miles de hombres, los Stanley representaban un poder considerable que Ricardo no podía permitirse perder, ni tampoco confiar plenamente. Los dos ejércitos convergieron en el condado de Leicestershire, cerca de la pequeña ciudad de Market Bosworth. El destino de la corona de Inglaterra se decidiría en un solo campo de batalla. El 22 de agosto de 1485, el día amaneció con un cielo nublado y un suelo húmedo por las lluvias recientes. El campo de batalla elegido era una llanura ondulada,
con un terreno ligeramente elevado que Ricardo ocupó para una ventaja táctica. Ricardo III desplegó a su ejército de manera imponente. Su vanguardia, comandada por el duque de Norfolk, se situó al frente, mientras él, con su estandarte real y sus hombres más leales, el Corps de Bataille, se posicionó en el centro, cerca de una colina conocida como Ambion Hill. Los Stanley, con sus considerables fuerzas, se situaron en los flancos, pero en una posición neutral, sin mostrar una lealtad clara a ninguno de los bandos. Era un acto de espera, una declaración ominosa de que su apoyo se decidiría en el momento crucial. Enrique Tudor, con su ejército más pequeño, se formó frente a las fuerzas de Ricardo. Su esperanza residía en la pericia de sus pocos veteranos, fundamentalmente en la posible intervención de los Stanley. La batalla comenzó con un intercambio de artillería y flechas. La lucha fue encarnizada en el centro, donde las fuerzas de Norfolk y las de Enrique se enfrentaron. Los hombres de Ricardo luchaban con la ferocidad de la lealtad, pero la ambigüedad de los Stanley creaba una tensión insoportable en el campo. En un momento decisivo de la batalla, Ricardo, viendo que el combate estaba estancado y que los Stanley no se movían, tomó una decisión desesperada y audaz. Divisó a Enrique Tudor, claramente identificable por su estandarte, en la parte trasera de su ejército. Ricardo, montado en su caballo blanco, lanzó una carga directa y furiosa hacia Enrique, con sus hombres más leales a su lado. Era una apuesta final, un intento de decapitar al ejército rebelde y acabar con la invasión de una vez por todas. Se cuenta que sus gritos, «¡Traición! ¡Traición!», resonaron por el campo. La carga de Ricardo fue increíblemente valiente y casi tuvo éxito. Sus hombres penetraron las líneas de Enrique, y el propio Ricardo luchó cara a cara con algunos de los guardaespaldas de Enrique. En ese momento crítico, Lord Stanley, viendo la oportunidad, movió finalmente sus fuerzas e intervino. Pero no en apoyo de Ricardo, sino en apoyo de Enrique Tudor. Fue la traición que cambió el curso de la batalla y de la historia de Inglaterra. Ricardo III, atrapado y rodeado, se negó a huir. Luchó valientemente hasta el final. Su casco fue partido, su caballo muerto. El último rey de la casa de York, el último rey inglés en morir en batalla, cayó abatido, su cuerpo brutalmente desfigurado. La famosa frase, un caballo, mi reino por un caballo, atribuida por Shakespeare, encapsula su desesperación y su determinación final. Tras la muerte de Ricardo, sus fuerzas se desmoralizaron. La batalla fue rápida y decisiva. La corona de Ricardo, supuestamente encontrada bajo un arbusto, fue colocada en la cabeza de Enrique Tudor en el propio campo de batalla, un acto improvisado pero de inmenso simbolismo. Enrique fue aclamado como el nuevo rey, Enrique VII. La batalla de Bosworth Field, este 22 de agosto de 1485, fue un momento de profunda significancia. Marcó el fin de la Guerra de las Dos Rosas, aunque Enrique VII tendría que sofocar rebeliones en los años siguientes. Puso fin a la gloriosa pero tumultuosa era de los Plantagenet, una dinastía que había gobernado Inglaterra durante más de 300 años. Pero, sobre todo, marcó el nacimiento de la dinastía Tudor, que reinaría por más de un siglo, transformando Inglaterra de una nación medieval a una potencia moderna, con figuras como Enrique VIII y Isabel I. Enrique VII consolidó su poder de forma astuta y pragmática. Se casó con Isabel de York, hija de Eduardo IV y sobrina de Ricardo III, uniendo así las casas de Lancaster y York y simbolizando la reconciliación nacional con la unión de las Rosas. La memoria de Ricardo III, sin embargo, fue vilipendiada por los Tudor, quienes lo retrataron como un monstruo jorobado y un tirano asesino, una imagen inmortalizada por Shakespeare. Solo en el siglo XXI, con el descubrimiento de sus restos bajo un aparcamiento en Leicester en 2012 y una reevaluación histórica, su figura ha comenzado a ser vista con más matices, aunque su breve y controvertido reinado sigue siendo objeto de intenso debate. El 22 de agosto de 1485, por lo tanto, es una fecha de profunda dualidad. Es el día de la muerte de un rey y el nacimiento de una dinastía. Es un recordatorio sombrío de la brutalidad de las luchas por el poder y la importancia decisiva de la lealtad y la traición en el destino de las naciones. Nos invita a reflexionar sobre cómo un solo día, una sola batalla, puede redefinir el curso de la historia para las generaciones venideras. Que el eco del choque de espadas en Bosworth Field nos sirva como un eterno recordatorio de la fragilidad de las coronas y la inquebrantable ambición que impulsa el ascenso y la caída de los reyes. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra el dramático final de una era y el emocionante amanecer de otra,
forjado en un campo de batalla medieval. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la realeza y la historia de Inglaterra, te invito encarecidamente que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y, si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el profundo significado de este día que marcó un antes y un después para la monarquía inglesa. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.